creo que el reggaetón se inmortalizó y es un género que nunca se va a ir. El reggaetón es el ritmo, la batería, ya. Esta isla de Puerto Rico, desde aquel momento hasta ahora, la cuna del reggaetón y... No hay libertad política sin libertad sexual. Definitivamente, sin perreo no hay revolución. Saludos, mi nombre es Noemi, bienvenidos a The Beat Diaspora. Este episodio se trata de reggaetón, desde aquí, desde Puerto Rico, así que quédate pendiente que del barrio salió la música ahora a nivel mundial y te vas a enterar cómo. Solo quiere salir, pelear porque le gusta la calle. Ella no tiene por qué fingir, lo que quiere es calle. El reggaetón es mucho más que música. Es una unión, es un movimiento. Representa lo que es cultura, lo que es lucha, porque el reggaetón nos llevó a encontrarnos en lugares, a sentarnos en el carro, simplemente a escuchar música, a creer, a soñar. ¿Cómo es que se forma la comunidad negra aquí en Puerto Rico? Pues mira, para hablar de la comunidad negra en Puerto Rico hay que hablar de los procesos históricos. Venimos de un proceso muy terrible que fue la trata de la esclavitud, que tuvo un impacto, ¿verdad? Y trajo, los europeos trajeron africanos de distintas regiones del continente africano a las Américas y al Caribe. En Puerto Rico, como en todo el Caribe y en las Américas, fue parte de una gran lucha por la resistencia, ¿verdad? Y por la sobrevivencia. Estar en esa condición de esclavitud no es algo que se quería. Es una lucha de mucho dolor, pero se trajo toda una cultura africana con mucha riqueza. Bueno, he llegado aquí a Copi, en Piñones. Voy a estar hablando con Maricruz Rivera. Somos negros, felices de serlo. Y eso yo creo que da un sentido bien importante en un país que por mucho tiempo ha negado su negritud. Puerto Rico ha sido un país que es racista, aunque lo esconde. Y por lo tanto, para nosotros estar aquí con nuestra voz, con nuestras pieles, con nuestra cara, con nuestras ideas, es importante. Y importante la música, así que vas a encontrar mucha historia de la comunidad, pero también vas a encontrar los tambores, los pejigantes, lo que simboliza esa africanidad de nuestra cultura puertorriqueña. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues mantuvieron un estatus de esclavos y posteriormente nosotros nacemos en otro tipo ¿cómo digo yo?, de estatus libre y hemos aprendido esas tradiciones de generación en generación. Puerto Rico tiene cánticos antiguos en la bomba que se identifican como, lo identificamos con cánticos en creol, que no necesariamente tienen que ser similares en la dinámica a Jamaica, a Cuba, entre otros países, pero su raíz y su fundamento y estructura es de la música africana, es la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. ¿Qué influencia tiene la cultura africana en el reggaetón? Bueno, es la base rítmica. Viene desde nuestras músicas africanas, podemos decir la bomba, podemos decir la plena, del dancehall. De pronto todos esos procesos están ahí bien metidos, esas músicas están ahí, esos patrones rítmicos, ¿verdad? Y el tambor. Son esas expresiones puertorriqueñas que nos conectan. Son esa historia de la resistencia. Nuestros africanos, como bien contaba, tenían que buscar maneras de comunicarse, de estrategizar para la resistencia, para sublevarse. Y la bomba fue uno de los elementos que eso. Había un toque de bomba un domingo y tú podías tener gente, ¿verdad?, planificando cómo iban a cimarronear, cómo iban a escaparse de esa condición de esclavitud. Hay una semilla que vino, ¿no?, con esa diáspora forzada, y lo que significa diáspora
es sembrar una semilla, cosechar una semilla en otro país, ¿no? Y de ahí es que surge, ¿no?, esa idea de la diáspora. Germinamos fuera de África. Somos otra semilla que germinó fuera de África. En Dinois yo tocaba mucho dancehall panameño y dancehall de Jamaica. Entonces, eso era lo que se escuchaba en Dinois. Yo quería traer un día a Nando Boom, pero no sabía cómo conseguirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo que ese tiempo tengo como DJ en la discoteca, DJ Eric. Le digo DJ Eric, me gustaría ser un muchachito que se parezca a estos muchachos, a Nando Boom. Y ahí es donde grabamos, no sé si la has escuchado nunca, The Kid Power Posse, Mi medicina es la mujer que a mí me hace temblar. Búscala. La he escuchado. Ok, pues ese tema fue el primer reggaetón. Y cuando dice reggaetón. Underground, vamos a ponerle underground, porque no se escuchaba todavía el reggaetón. Ok. No se escuchaba reggaetón. Ahí es que comienza el underground. El underground. Esa fusión del sonido que escuchabas de allá Es para la acá. cosa que pasa. Esa palabra que se desarrolló, que es tan grande hoy día, reggaetón. Pues mira, esa palabra la tiene peleada Daddy Yankee y DJ Nelson. Esos dos dicen que se inventaron el nombre de reggaetón. ¿Tú estás de acuerdo? Pues mira, realmente quien lo haya inventado le quedó bien. Pues mira, nos encontramos ahora mismo en el residencial Villorén Torres, uno de los proyectos de vivienda más grandes que existe ahora mismo en Puerto Rico. Estos proyectos de vivienda surgen con un proceso de desplazamiento, de gentrificación que hubo en los años 50, bueno, un poquito antes, donde los residentes de la zona de Cangrejos, conocida ahora como Santurce, fueron desplazados un poco para tapar y cubrir la pobreza que había en esa época, que iba a la par con el proyecto de progreso del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Y sí hay una relación entre el espacio y esa música de resistencia y de denuncia, ¿no? Entonces, por ahí es que hay esa conexión entre el reggaetón y los espacios de vivienda pública. ¿Quién conoce Dembow por Chava Ranks? O sea, nos estamos yendo para atrás en los tiempos cuando comenzó el reggaetón, uno de los clásicos. Claro, como siempre, no podemos bajarle. ¿Todo bien? Chava Ranks era uno que era uno de los top en el momento. Mr. Loverman, Chava. Y esos videos bien brutales, y él era como de ese del momento, y cuando él sale con Dembow, crea como que esta sensación que todo el mundo en Puerto Rico, cuando estaban cantando, los cantantes, ponme Dembow, pedían la pista, mira, ponme Dembow. Llega Dembow de Chava Ranks. ¿Por qué ese sonido en particular? ¿Me entiendes? ¿Por qué no otro? ¿Por qué ese es el que se quedó implantado aquí? Esa es la marca. Esa es la marca del reggaetón. El que no haya probado ese sazón de ese reggaetón no está... No tiene oído. No es que no tiene oído, es que no está en la línea. Lo que es el sonido del dembow, pienso que es algo así con influencia afrocaribeña. Si nos ponemos a escuchar, ¿verdad?, detalladamente lo que es el kick y el snare, que es como se le dice, son cosas que tú lo puedes hacer con un tambor, son cosas que tú lo puedes hacer con una conga. Obviamente, en lo que es la música acá de nosotros urbana, que es algo más eléctrico, ¿no? Se puede decir que cogieron esos elementos y esos tambores y de alguna forma los editaron, le buscaron algún brillito, le buscaron algún otro sonido y obviamente llegaron a esto. Esta sigue siendo la base, este es como dice el ADN, ¿me entiendes? Como que esto es lo que define el reggaetón. Mira, para mí la explosión más grande fue Tego Calderón, que fue antes de la gasolina.
Lo de la gasolina claramente fue una cuestión más, como que más mundial, pero lo que hizo Tego fue, y entiendo yo, lo que hizo Tego fue súper necesario para que pasara lo de la gasolina. Es la única propuesta que yo he escuchado en este país de que si tú bajabas los cristales del carro, estaba constantemente sonando como si fuera música de fondo de carro a carro. En la autopista pasaban los carros y era una cosa que yo creo que ni Bad Bunny ahora, porque era impresionante el disco de La Bayarde, cómo conectó con todo el mundo, que eso fue el que realmente le dio la patada a la puerta y unió también. Cuando saco Dinois 2, la policía se mete en todas las tiendas. ¿Tú nunca supiste eso? Como que la policía se mete en las tiendas. Sacan la música de reggae de todas las tiendas. Los cassettes. Todo. ¿Ves? Y si un policía te veía tocando en tu carro un reggaetón, te multaban. Cuando yo cierro esa discoteca, esa última noche de la discoteca, aparece DJ Playero y me pide que por favor lo deje cantar a un chamaquito que él está haciendo nuevo. Entonces yo le digo, Playero, que cante a las millas porque tengo todos los muchachos que necesitan cantar. Y le doy la oportunidad de cantar y el muchacho la porta bien, la manda a Japón, Daddy Yankee. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Como le encanta la gasolina, dame más gasolina. O sea, esa última noche de Dinois, Daddy Yankee llega con las muletas y pues, canta, se bota, qué sé yo, pero nadie sabe quién es. Entonces tú ves el público así. Pues nadie sabe quién es uno más del montón, o sea, un chamaquito nuevo que se trepó. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina. Y de la noche a la mañana ese gasolina empieza a dispararse. Aquí en Puerto Rico fue un disco más, si venimos a ver, comparado con otros que él había grabado, muy bueno. Pero fue su álbum, ese disco La Gasolina, brincó, pasó el mal, llegó a Estados Unidos, brincó. Y La Gasolina pues se convirtió en un hit que nadie se esperaba. Empezó a abrir puertas a nivel del mundo y hoy en día tiene su posición en la historia. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Somos indios, español y africano. Claro. Y esa cultura pues siempre trae este tipo de música, la bomba, la plena. Y nosotros pues como buenos puertorriqueños nos sabemos dame la mano paloma a todo el mundo. Claro. Pues ya todo esto de ir cantando, ¿verdad? Ir cantando duro. Las parrandas y todo eso, pues es lo que va formando a estos negritos, que somos tenemos que ver con esa cultura de Piñones, Loíza, de la costa, pero estamos más en el área urbana, en Carolina. Creo que América Latina completa siempre ha tenido un proyecto de blanquearnos a nosotros. Y esto se da a través de la cultura y también de los procesos políticos, con esta idea de la democracia racial. Todos somos iguales, no hay diferencias, somos la mezcla bonita de tres razas, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿pero qué es un género urbano? Claro, al normalizarlo, y lo mismo ocurrió con la salsa. Pues la salsa no es otra cosa que un término sombrilla que incluye el son, la rumba, ¿no? La guaracha. Entonces lo que hacemos es normalizar, pero en ese proceso de normalizar, excluir también. Y siento que de alguna manera también yo pudiese decir que yo blanqueé el reggaetón. ¿Sabes? Porque yo, qué sé yo, estoy cogiendo un tango y lo estoy mezclando con reggaetón. Y que claramente es un ritmo negro porque viene de una secuencia rítmica de África. Y yo pienso que es algo como ancestral y de los africanos, porque cuando ellos hacían sus rituales, ¿me entiendes? Cuando ellos hacían sus ceremonias, siempre habían tambores y habían cosas y la mayoría, ¿verdad? No tengo un conocimiento alto, pero la mayoría bailaban, ¿me entiendes? Como que
el efecto que hacía en ellos el sonido del tambor o los rítmicos, el tiempo, pues los hacía bailar, ¿me entiendes? So, viene siendo lo mismo con nosotros acá ahora y lo que es el dembow con el reggaetón. Estamos aquí en La Perla, específicamente aquí, frente a este local donde estamos. Fue donde se grabó Despacito, la parte de Daddy Yankee. La parte de atrás, acá atrás, es donde salía caminando Zuleika, caminando en la playa, dándole las gracias a Daddy Yankee y a Luis Fonsi porque hicieron un trabajo que nadie se esperaba que pusieran La Perla en el mundo, en el mapa. La Perla ha cambiado su percepción desde que salió ese video. Mucha generación ha salido a visitar a La Perla desde que salió el tema como de Despacito. Somos un barrio único. La Perla es esencial para lo que es nuestro Puerto Rico. De aquí puedes encontrar lo que son conciertos de reggaetón, trap, momentos de bomba y plena. La Perla es algo esencial para todos nosotros. Mientras todo está apagado, La Perla siempre está encendida. Un lugar donde siempre puedes venir a pasarla bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre nosotras femeninas en la industria de la música. Pues mira, yo creo que ahí hay dos grandes problemas que atraviesan la industria de la música, el racismo y el machismo. En Puerto Rico no aceptaban a las mujeres. Eran bien machistas. Estaba Lisa M, estaba Francesca, pero eran merenrap. Y cuando unas chicas grababan, como que no las aceptaban. Y en Dinoy 5 llega esta flaca con un look bien raro. Y dice, yo canto. Yo, pues vamos para encima. Y empezó a cantarme, me cantó como 7 canciones. Y yo le digo, me has cantado 7 canciones, tienes una voz brutal, pero tus canciones no me llegan. Tú tienes una. Y me dice, yo tengo una ahí, pero no sé si te gusta, cántamela. Ivy Queen realmente cambió la narrativa para siempre, punto. A mí me la explota y siempre también veo como que las comparaciones se pasaban hablando mierda, que si era fea, que si esto, que si lo otro. Ivy Queen dio un apretón. Que la está arreglando, yo no sé quién es, pero yo necesito hablar con ella. Yo sé que es un corillo de maricona full porque es que la tienen set. Ella, o sea, ella no hay una sola foto que yo haya visto de ella recientemente que ella no se vea explotada. Está demasiado hermosa. Y se siente, ella sabe que se ella siente. está. ¿Qué ustedes piensan del perreo? Ya que estamos hablando de eso, podemos entender que sí, nuestros padres nos decían, eso es malo por esto y lo otro, pero ¿cuál es el significado de perreo para ustedes? No hay libertad política sin libertad sexual. Yo pienso que el reggaetón es como lo que fue la salsa y el rock en su momento, ¿me entiendes? Que cambiaron generaciones enteras y le dieron como que esta es nuestra arma de comunicación masiva, ¿me entiendes? Y nosotros, la juventud, lo hemos acuñado y estamos puestas para el problema con el reggaetón. Lo hemos hecho lo que hemos querido hacer. 2019 fue especial. Yo creo que más que perrear, usamos el perreo como una arma combativa, como una herramienta para hacer lo que se tenía que hacer y se hizo. Y ves a una mujer y un hombre bailando y lo primero que dices, ay Dios mío, esa gente está ahí. De pronto eso es una expresión o es parte de esa resistencia o de lo político que queremos decir nosotros, nuestros cuerpos nos pertenecen. Pues de aquí de Puerto Rico exportamos hacia todas partes del mundo el gran reggaetón, el género número 1 en el mundo actualmente porque tenemos al artista número 1 del mundo que es Bad Bunny, que lo que canta es reggaetón. Y entonces, de aquí de Puerto Rico, o sea, de verdad que después de todas esas influencias, creo que le cogimos la batuta bien brutal y lo que se creó, o sea, ya la historia habla por sí misma. Creo que al reggaetón impactar tanto la industria de la música y el entretenimiento, o artistas que quizás son de otro tipo de género, como que han entrado también en el reggaetón, y ellos traen también ¿me entiendes? Su esquina, su sonido, sus canciones, ¿verdad? Más a guitarra y esas cosas, y pues entonces, obviamente eso hace que el reggaetón cambie completamente. De lo que era electrónico ahora estamos pasando a grabar guitarra, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que hace que el género
evolucione y cambie. ¿Cómo han visto el crecimiento del reggaetón? O sea, obviamente ha evolucionado, pero ¿qué lo ha llevado a evolucionar? Yo pienso que lo que pasa en el reggaetón específicamente tiene que ver mucho con lo que pasa en nuestro país sociopolíticamente. El reggaetón es un género de la gente de abajo y creo que se refleja todas las cosas que vivimos como país, las necesidades que pasamos. Y eso pues también la gente joven que empieza a hacer como que reggaetón o trap o lo que sea, pues llevan como que esta narrativa de las cosas que ellos quieren vivir, las experiencias que quieren tener. Yo lo hago con mi música, ¿me entiendes? Y hablo de las cosas que he vivido y hablo de las cosas que voy a vivir porque me proyecto. Entonces la gente de abajo siento que hace eso, ¿me entiendes? Y pues ahí es donde mucho del maleanteo es sobre pues, ser esta persona ostentosa y tener muchas cosas, porque esa no es nuestra realidad. Así que siento que como que mucho de lo que pasamos como país y como cultura y como sociedad percola a lo que es el reggaetón. Lo que quiero lo saco a mi paca. Te me trepo como demoníaca. Lo que quiero lo saco a mi paca. Es la Te me villana. trepo como, dime. Esta chamaca se sabe las claves, tiene los códigos, tiene las llaves, lo tiene mordido y ahí está el detalle. Yo soy candela, quiero gavela, te hago un amarre, te prendo una vela, más con el fondo suenan bubucelas, llego en la villana y se escuchan sirenas, sí. Esa nena es dura, onomatopédica, hace Tony Colodian, ella es Angélica. Yo para hacer música, a mí me gusta hacer música en PR. Mi producción, mi disco, yo lo hice en Puerto Rico completo porque el público es complejo aquí, es un público diferente, es difícil. Aquí no cualquiera, si tú te pruebas aquí, te pruebas en cualquier parte, te probaste en el género. Y yo creo que esa es la importancia que tiene Puerto Rico en el género urbano. El reggaetón se inmortalizó, es un eslabón bien importante en la música y yo creo que fue la puerta que abrió a lo urbano, a la calle, a lo que pasaba en los barrios, en los caseríos. Creo que esa fue la expresión donde nos pudimos colar en los anglos y donde nos abrieron la puerta para que hoy en día, pues, o sea, estemos entre los grandes. Y por eso es tan importante, o sea, porque creo que fue una puerta que se abrió que ya nunca se va a poder cerrar. La gente privilegiada no le gusta ver a la gente pobre feliz, no le gusta ver a la gente pobre disfrutar. Se convierten estas prohibiciones también en un control del cuerpo de la persona pobre, más que nada. Creo que he tenido la suerte y Dios me dio la bendición de participar en este mundo musical y dejar una huella en lo que es la música urbana. Espero que el día que yo me vaya de esta tierra, pues ese nombre de Dinois, que fue por el cual yo me sacrifiqué toda mi vida, siempre lo mantengan vivo y al lado de DJ Negro. Reggaetón para mí significa mucho, significa todo, significa la música que me dio la oportunidad de expresar lo que sentía. El reggaetón es una combinación de muchos géneros que ha llegado muy lejos. Nació en el barrio y está ahora mismo alrededor del mundo entero. A mí reggaetón es vida, es pasión, es felicidad, es oportunidad y es un super movimiento que ha roto todos los esquemas y ha superado todas las expectativas. El reggaetón nos une, siempre. Es una esencia, es una energía que estés lejos, tú escuchas el reggaetón y cierras los ojos y tú te sientes que estás en la isla de Puerto Rico. Me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Declaro, quiero conectarte y yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Me pones mal a mí, Me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Declaro que quiero besarte. Mamacita.